¿Qué tal, chicos? Les he hecho este video para reforzar el tema que nos toca ver el día de hoy, que es el género lírico. Pero antes tenemos que recordar que existen tres grandes géneros: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En la anterior oportunidad vimos el género narrativo y hoy veremos el género lírico. ¿Y a qué se deberá este nombre lírico que se le ha puesto a este género? Bueno, antiguamente se utilizaba un instrumento parecido al arpa con cuerdas llamado lira, que se acompañaba para los versos, para entonarlos con melodía. Además, este género podemos decir que expresa el mundo subjetivo del autor. ¿A qué se refiere el mundo subjetivo? A que el autor va a poder expresar sus emociones, sus sentimientos y reflexiones sobre la vida. Estos textos se escriben en verso. Recordemos que los textos que están escritos en verso no se escriben en todo el renglón, sino se escriben al centro de la hoja. Los textos en prosa se escriben de corrido, desde el principio hasta el final del renglón. Bien, entonces dentro de este género vamos a encontrar algunas especies. Una de ellas es la oda. La oda es una composición lírica en verso de cierta extensión que denota alabanza, es decir, va a expresar un grado de elogio, alabanza hacia un objeto, hacia una persona, una determinada cosa. Puede ser los ojos, el cabello de la mujer, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una oda bien conocida que es Oda al Libro, escrita por el poeta chileno Pablo Neruda. Y dice así: libro hermoso, libro, mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento. Como podrán observar, en este poema se exalta bastante al libro y a todos sus elementos dentro del libro, por ejemplo, las hojas, ¿no? Dice, inclusive describe el olor del papel. Esas son las odas, donde hay alabanza. Ahora vamos a ver las églogas. Las églogas son una composición poética de sentimientos amorosos y de exaltación a la naturaleza. Esa es la principal característica, puesta en boca de los pastores. En estas composiciones se va a exaltar todos los recursos naturales, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Por ejemplo, veamos la égloga 2, escrita por el español Garcilaso de la Vega. Y nos dice así: en medio del invierno está templada el agua dulce de esta clara fuente, y en el verano más que una nieve helada. Bien, como podrán observar, aquí se describen las estaciones del año, las temperaturas del agua. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza se expresa mediante estos textos que son las églogas. Luego tenemos otra especie dentro del género lírico que son los himnos. Los himnos son una canción muy exaltada de tipo religioso, nacional o patriótico. Antiguamente se utilizaba estos himnos como alabanza a dioses, a divinidades. Luego, posteriormente, como en la actualidad, se utilizan para reflejar el sentimiento patriótico que tienen los ciudadanos hacia su nación. Por ejemplo, cuando ocurre una independencia, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí nuestro himno nacional del Perú, que ya todos ustedes deben conocer. ¿Qué más podemos decir? Aquí les he puesto un pequeño poema titulado La primavera besaba. Vamos a darle lectura y luego vamos a analizar de qué trata. Bien. La primavera besaba. La primavera besaba suavemente la arboleda, y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Bien, como podemos ver en este poema, escrito por el gran español Antonio Machado, se expresa un grado de nostalgia, porque el poeta está recordando una etapa de su vida. ¿Qué etapa de la vida estará recordando? Bueno, él recuerda
su juventud. ¿Sí? ¿A través de qué? Hace una comparación de una de las estaciones del año, que es la primavera, en este caso, que se compara justo con la etapa de la juventud. Pero, ¿cómo lo recuerda? Lo recuerda con nostalgia. Para él es como si hubiese pasado rápido esta etapa, como si probablemente no lo hubiese vivido tanto. Justo en el último verso dice, hoy en la mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Como si anhelara regresar a esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, este es un poema que refleja exactamente las características de este género, el género literario. Está escrito en verso y se expresa el mundo subjetivo del autor. ¿Qué es el mundo subjetivo? Las emociones, reflexiones, sentimientos que el autor y el poeta transmiten.